¿Listos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No le escucho. Bien. ¿Ahí me escucha, profe? Listo, ya, ahora sí. Listo. Profe, regáleme un segundito. Le voy a enviar ese link. Es que creo que había copiado mal el link. Se lo voy a enviar a mi compañero. Profe, ¿cómo está? Bueno, entonces Señor, yo, pues mi compañero no me contesta, profe. Sin embargo, yo estoy aquí en la oficina, pero pues démosle, profe. ok, listo. Yo les envié al correo como una retroalimentación, un comentario que hice al trabajo. ¿Lo recibieron? Sí, profe. Usted nos escribió que teníamos que mencionar el marco teórico, la metodología con el que vamos a utilizar para trabajar y el estado del arte. Nosotros, profe, nosotros lo teníamos para explicarle, bueno, esas tres partes las teníamos para explicarle, pero me tocó quedarme en la oficina y lo tengo en mi computador, pues en el mío, el de la casa. Pero Pues, sí, ya estamos trabajando lo que usted nos envió ahí. bueno, entonces, básicamente ustedes plantean, oiga, es posible que en el INVIMA se cambien tantos contratos de prestación de servicios por cargos o empleos en la planta de personal. Digamos, Es básicamente es eso. correcto, es correcto. Entonces, el punto es, eh, deberían, digamos, preguntarse lo siguiente, y es, ¿qué se hace necesario para eso? ¿Cierto? Sí, ¿Qué se hace necesario para eso? Deberían establecer y cuantificar cuánto vale anualmente la contratación por prestación de servicios profesionales del INVIMA. Y si podría llegar a existir la posibilidad de que verdaderamente eso se introdujera al presupuesto de los gastos de personal de la entidad. sí, señor. Preguntarse qué se necesita para eso. Y entonces van a tener que mirar una cuestión que es cómo, por qué y para qué se hacen los estudios técnicos de ampliación de las plantas de personal de las entidades públicas del orden nacional, como prima, ¿cierto? Sí, sí, señor. Eh, Es más, bueno, sí, sí, dígame. es más, profe, nosotros en algún momento enviamos un derecho de petición al grupo de contractual. ¿Qué fue lo que solicitamos nosotros? Digamos que eso lo tenemos para mostrar más adelante. Nosotros solicitamos que nos dieran información respecto a cuántos cargos o cuántos contratos de prestación de servicios tiene el INVIMA en el 2023.
a la fecha. Ujú, Pues, le hicimos en ese momento lo solicitamos a mayo, ujú, más o menos, ujú. ¿sí? ¿Cuántos tenían? ¿Cuántos cargos tiene, pues, de las diferentes, siendo de carrera, siendo de, pues, sobre todo de carrera? Porque, pues, digamos que sabemos que los de carrera, hay algunos cargos que quedan y, pues, creo que se tienen que mover y de esos que se muevan, que queden libres, son los que en algunos se va a hacer el nombramiento libre, libre de nombramiento y remoción, ¿sí? O este otro que se me olvidó el nombre. No, los nombramientos en eh, provisionalidad. exacto, nombramiento en provisionalidad. Y ahí sí, Sí. verificar eh, si crear nuevos cargos Pero es viable, por eso, señor. pero para eso ustedes ya indagaron, digamos, esto que le estoy diciendo, y por ejemplo, otra cosa que es importante, de ese número de contratos de prestación de servicio, por ejemplo, habría que mirar eh, qué objetos tienen. Porque, por ejemplo, uno puede tener un contrato de prestación de servicios para, qué sé yo, para proveerle el Internet, pero eso no es lo que nos importa, ¿cierto? Ok, ¿Cuáles son, cuáles son esos contratos que tienen objetos, es decir, que desarrollan objetos contractuales que a la luz de lo que ustedes piensan, creerían que sería necesario incluirlos en la planta de personal? Por ejemplo, qué sé yo, hace una tontería y si se lo digo, excúsenme porque yo no conozco esa entidad. ¿Cuántas personas están contratadas para ser inspectores de alimentos o de bebidas? Estoy diciendo una sí, tontería, sí, sí, pero sí, ¿me sí. hago entender? Pero así Si eso funciona es más o así, menos. y eso es así, yo digo, ah, no, es que mire, normalmente un inspector de alimentos y de bebidas debería estar en la planta, porque pues, eso es lo que es, eso es lo que hace el INVIMA, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de esos están en esas condiciones? O sea, es decir, ustedes tienen que hacer una recopilación de información eh, brutal. Y yo les sugeriría que a través de eso no digan, en su trabajo no digan, oiga, es posible, el objeto del trabajo, digamos, el problema del trabajo no debería ser, desde mi perspectiva, es posible convertir esos contratos en cargos de planta. Y digo que no lo planteen así porque la respuesta es sí, eso es posible, punto. Desde que haya voluntad política y plata, eso se puede hacer. Sí, el tema de la plata. Pero ustedes deberían Por- más o menos plantear la cosa así. Su trabajo debería ser como, oiga, una aproximación a una propuesta de inclusión de esos contratistas a la planta de personal. Y entonces, ¿qué pueden desarrollar ustedes de una manera más efectiva? Mire, aquí tengo los datos que pueden sustentar el asunto. Aquí les puedo plantear cuáles son los elementos técnicos de los estudios técnicos que requiere el PAF para poder decir que sí. Es decir, es casi que usted haga o ustedes hagan esa propuesta, ¿cierto? De decir, mire, en estas condiciones, con estas investigaciones, teniendo en cuenta estos presupuestos, teniendo en cuenta esto, en estas condiciones, yo les planteamos a ustedes este proyecto de propuesta de transformación de esos contratistas en planta de personas. Es decir, ok, sí, casi que ustedes fueran como el área de talento humano haciendo el asunto. ¿Me hago entender un poco? sí, Porque la completamente. pregunta ¿es posible? Pues sí, eso es posible. Pero ¿cómo? ¿Por qué es posible? El trabajo de ustedes debería ser eso, su propuesta. Mire, aquí O tienen sea, esto. cambiar la pregunta. El problema sería más bien, ¿en qué condiciones se puede Ujú. hacer el cambio de estos contratos de prestación de servicios para ser incluidos en empleos de la planta de personal? ¿Cierto? Su objetivo general, ¿cuál podría ser? Voy a plantear alcanzar un documento que muestre la forma
cómo, cuándo y técnicamente todas estas cuestiones, cómo hacer ese cambio. Objetivos específicos, identificar cuántos contratos hay actualmente, identificar qué naturaleza tienen los objetos de esos contratos, identificar el valor de esos contratos anualmente, identificar qué tipo de cargos serían los que yo necesito. 20 Ok, técnicos, 50 profesionales, 8, no sé, ¿me hago entender? sí, Ese sería como lo que ustedes tendrían que hacer ok. desde mi Entiendo, perspectiva. entiendo perfectamente. No, entiendo perfectamente y está más enfocado, está más, no queda tan abierto, Sí, o sea, digamos, es una cosa concreta y que les sirva para concreta. problematizar algo, para resolver algo, porque en la forma que está planteado, pues vuelvo y le digo, sí, sí se puede, y mi respuesta sería así, ¿se puede hacer el cambio? Sí, deme plata y voluntad política y salió. ¿Listo? Pero Tiene toda la razón. la cosa tiene que ser técnica, ¿no? Ustedes averiguan las condiciones, cojan los documentos que tiene el DAF, esos documentos de orientación para hacer los estudios técnicos de ampliaciones de las plantas de personal. Entren al Departamento Administrativo de la Función Pública, ustedes van a ver ahí esos documentos técnicos de cómo se hacen esos estudios para ampliación de las plantas de personal, qué se requiere, cuáles son las averiguaciones que hay que hacer. Miren un poco, traten de encontrar, traten de encontrar literatura sobre ampliaciones de plantas de personal. ¿Saben dónde podrían encontrar eso? En el Sí, repositorio de la ESAP, de la Escuela Superior de Administración Pública. Esa gente le trabaja mucho a eso. sí, Miren ahí algo de eso, entren también a los repositorios de las universidades, ¿no? Los repositorios de las universidades normalmente son de acceso libre, entonces uno puede descargar trabajos y toda esa cuestión. Eh, Miren qué documentos técnicos puede tener, por ejemplo, la Comisión Nacional del Servicio Civil. Eh, Mejor dicho, les recomendaría que hicieran o auscultaran el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública, la del Comisión SAT. Nacional del Servicio Civil, a ver, digamos, cuáles son las condiciones técnicas de ampliación de la planta, toda esta cuestión, y ustedes podrán decir, mire, siguiendo esta metodología que tiene el Departamento Administrativo, nosotros concluimos que son 546 contratos, se podrían convertir en 300 empleos de la planta de personal. ¿Sí me hago entender? Ustedes podrían plantear una cosa, es que hay contratos que muestran redundancia. No, es que aquí contrataron a 2 técnicos en alimentos cuando solo se necesita uno. Entonces, por eso los 546 contratos se pueden convertir solo en 300. Digamos, ustedes saben que estoy sacando Sí, sí, cifras sí. del cubilete, pero son ejemplos que le quiero dar, digamos, como orientación, ¿no? Ok. Entonces, creo yo No, que podrían obrar de esa manera, a ver cómo hacen más concreto el trabajo. entiendo perfectamente, profe. De esa manera, a Estoy, ver estoy qué. tomando, estoy tomando nota y estoy señalando acá. Y Eh, los generales y el problema. Sí. y Sí, nosotros ya hemos avanzado respecto a el derecho de petición, pero es que no lo tengo acá, profe, para decirle qué tanto fue lo que preguntamos y con base en ese. miren, por eh, ejemplo, una cosa, ustedes en su trabajo aluden a que el gobierno Petro dijo que una cosa que iban a cambiar, ¿se acuerdan? sí, sí, Ya miraron la ley del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, a ver cómo quedó eso ahí. no, 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 profe. Entonces, miren eso, miren la ley que presentó, pues el proyecto de ley y la ley que al final se expidió, que contiene el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro. Y también miren los documentos técnicos
que pudo haber elaborado el Departamento Administrativo Nacional de Planeación sobre ese asunto. Ok, ¿Para qué le digo esto? Porque ese es un marco teórico, total. ese es un marco teórico. Mejor dicho, usted ahí con eso que le estoy diciendo, empieza a armar su marco teórico y a partir de ese marco teórico ya hace las averiguaciones empíricas. ¿Cuántos contratos? ¿Cuánto valen? Naturaleza de los objetos de los contratos, qué tipo de cargos tenemos en el INVIA, en el INVIMA, cuántas direcciones hay, a qué se dedican, qué cargos se necesitarían si fuera esto o lo otro. Ya es las averiguaciones empíricas que ustedes deben hacer. Pero digamos, ármense de un buen marco teórico, es lo que quiero decir. Ok, sí, sí, porque nosotros, profe, estábamos guiándonos por eso. Digamos que dentro de la introducción lo que queremos hacer era primero mostrar y explicar la función que tiene el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y con base en eso ya comenzar a desarrollar, a explicar lo que usted está diciendo. Entonces, tiene tantos grupos, tiene los GTT, se dedican a esto. Bueno, lo que usted está diciendo, comenzar a desenglosar y a partir de ahí iniciar el... Claro. Pues digamos, esas es como las pautas que les puedo dar. Si ustedes consideran que les sirven, traten de tomarlas y, y, y pues empiecen a trabajarle al asunto así. Trabajen fuertemente porque creo que nos tenemos que ver nuevamente a finales de julio. Sobre el 28 de julio nos vamos a volver a ver ya con, bueno, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Listo, listo, profe, de una. Listo, Julián. Entonces así quedamos y yo Igual, les igual voy. nosotros hemos avanzado en algunas cositas, entonces, pero no habíamos visto eso que usted nos está diciendo. Y sobre todo, digamos, ese plan de desarrollo nacional, el plan nacional de desarrollo, que, gracias, profe, es importante. Sí, miren a ver cómo quedó el asunto ahí. Y los documentos técnicos del Ministerio del Trabajo, porque desde el Ministerio del Trabajo era que le estaban apuntando a eso, ¿no? Sí. Échenle una miradita a esos documentos técnicos a ver qué hay por ahí. Bueno, Julián, entonces así quedamos, trabajenle fuerte a eso y sobre el final de mes nos estamos viendo a ver con qué van, ¿listo? Igual se programa en el grupo de Sí, WhatsApp. yo les Te voy aviso yo. comunicando, no se preocupen, no se preocupen, yo les voy Listo. comunicando. Listo, ¿Listo? profe. No, de una. Bueno, Gracias, profe. bueno, Dios lo bueno, bendiga. ok, gracias, chao, que estén bien, buenas noches. Bueno, chao.